la salud, el dinero y el amor en cada uno de nosotros. Especialmente para aquellas cosas que para no son buenas aparentemente y que ante Dios son malas, para que nos des el entendimiento y la buena voluntad para mutarlas y pasar a un estado superior. Ayudarnos, Padre, que no todo lo que ve en nuestros sentidos es agradable a Dios. Y ayúdanos, Padre, a estar más conscientes de estas bendiciones que en cada concierto los venerables maestros Jaqueline, Zeus, Indusio y Samael, Jabato, el Babor, nos están dando, que sea la paz en cada uno de nosotros. Por Jehová, porque y por aún te lo pedimos y te lo suplicamos. Aón, sea. Adelante, maestro. Aún sea. Bueno, buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Bueno, entonces estamos hablando, en este espacio estamos hablando de los entonces estamos hablando de todos los procesos que han sucedido, de todos los procesos que los maestros están dando y que en estos momentos nos están entregando unas bendiciones. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es la recurrencia, los cambios de la ley de la recurrencia, todas estas bondades de la ley de la recurrencia, cómo cambiarlo hacia las partes positivas. Hoy esperamos hablar del otro proceso, de lo que es la limpieza de los conductos, tanto físicos como energéticos, que se hizo en la ciudad de Bacatá, y la limpieza de lo que es el incesto y por qué motivos el incesto es un delito. Todas estas cositas, entonces, pero antes de empezar a hablar de ello, si quedan algunas preguntitas, si los seres que están en la sala tienen alguna pregunta sobre la recurrencia, o si quieren que hagamos una síntesis de lo que se habló de esta ley, adelante, por favor. Les oímos si tienen alguna pregunta. Adelante, si tienen preguntitas. Pues para mí es muy bien que tengamos una síntesis, porque siempre es bueno redecir para que nos quede mucho mejor. Gratísimas. Bien. Bueno, antes de empezar, si existe algún voluntario o voluntaria que quiera ayudarnos con eso, adelante. Adelante. Vamos, adelante. Buen día, buen maestro. Día, mi querida dragona Fidel. Bueno, maestro. Nos basamos, bueno, hablando de la recurrencia y lo que acabó de decir el maestro, de esa labor que hizo el maestro Samael, como una síntesis, aunque no sé decir síntesis, dijo el maestro Kelly, porque era sintético. Bueno, un día nos explicó él. Es así, unas palabras, un principio chino. De esa forma nos explicó hace 8 días el maestro, donde dice que si uno cambia las actitudes, de esa forma vamos también cambiando un hábito. Si cambia ese hábito que siempre lo acompaña, entonces también vamos a cambiar un carácter. Si ese carácter lo cambiamos, vamos a encontrar o vamos a cambiar
también el destino. Ese destino o recurrencia, si le ponemos, no violamos conciencia, estamos pendientes de lo que nos está sucediendo en nuestra mente o en nuestra inti, a uno le dicen, lo que pasa es que lo que puede hacer y no puede hacer y lo que puede pasar o no puede pasar, sino que uno siempre mete la cabeza y es lo que diga ese Satán, esa razón, y por eso nos pasa lo que nos pasa. Pero si ese entine lo comprendemos o le ponemos más conciencia, podemos encontrar lo que es el desiderato. El desiderato ya está dirigido por los seres, o sea, es como algo más divino, o sea, más llevado por la conciencia, más obediente a lo que nos dirigen desde adentro de nosotros, no llevados por la razón. Cuando ya estamos dirigidos por los seres, entonces es cuando encontramos los dones o habilidades que cada uno tenemos y que a todo mundo nos dan una habilidad más que otras, como más desarrolladas, y uno siente como que desde que está niño, como que quiere hacer eso, y resulta que cuando ya pasa el tiempo, es eso que desde niño inició, como que ese destino que traía. Un ejemplo mío, digamos, cuando tenía, creo que 12, menos, porque estaba haciendo como segundo primaria, y cogí a mis hermanos, como somos 13, o fuimos 13, entonces cogí a mis hermanos más grandecitos y los ponía en fila. Y les decía, bueno, vamos a hacer una presentación, mi papá y mi mamá están aquí sentados, nosotros somos los que vamos a presentar, vamos a salir. Salíamos del cuarto en fila y decíamos un chiste y nos pasábamos y pasaba el otro. Y cuando ellos se iban los domingos que vivíamos en el campo, entonces quedaba yo dirigiéndolos, y a veces los peluqueaba, bueno, hacía cosas como que eso yo no sabía ni por qué lo hacía y nos regañaban, bueno, y después fue surgiendo que como a los 22 heliogrones, una tía me ayudó a entrar al magisterio y fue como dirigir estudiantes, dirigir seres también adultos, y así fue cuando Formaste esa recurrencia, mejor dicho. eso, sí señor. Entonces esa habilidad o ese don lo tenía, y al desarrollar uno un don, pues debe también, para evolucionar más en eso, bueno, tener más experiencia, enseñar a los demás ese don que uno tiene, como en el caso enseñar a enseñar. Bueno, hasta ahí, maestro, como que fue todo lo que, como en un resumen, digamos. Gratísima, mi querida Dragón. Claro que sí, está muy bien. Magnífico resumen. Le complemento varias cositas de lo que su merced dijo. Mejor dicho, es afinarlo. Algo que también hablamos es la diferencia entre lo que es destino, sino desiderato. Como lo que concibe la humanidad de eso, el maestro Samael hace poco lo dijo, eso es un invento de Satán. El destino como tal, como lo concibe la humanidad, pues eso no es así. Miren, uno va haciendo su propio destino, lo va fabricando. Cada persona lo fabrica. Solo que el destino como destino, el mismo nombre lo dice, desatino.
O sea, destino es como sin tino. Les ponía el ejemplo de como aquel ser, el que se monta en un carro a 150 kilómetros por hora en una carretera bien sinuosa, llena de curvas y con los ojos cerrados. Indudablemente que se estrella. Así anda la humanidad. Sin mirar, sin pensar, sin razonar sí, pero sin discernir los pasos que se van a dar. Cuando se comienza a mirar, a abrir los ojos, como a hacer las cosas con la conciencia, como su merced lo dijo, sin violar la conciencia. Entonces, pero a veces se duerme y otra vez lucha por despertar. Es el sí y no. Ese es ya ahí mismo, eso, la palabra sino, que ya la encuentran en un diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino, para ellos es sinónimo de destino, pero en realidad no hay tal. El sino es una forma de estar intentando vivir la vida despierto. Y desiderato es cuando ya uno ya es un ser de un turilla. Un turilla es una persona despierta, o por lo más una persona que ya ha entendido la misión de su existencia. ¿Cuál es la misión? ¿A qué vino a esta esfera? Eso es lo que nos llamamos entine. En la doctrina se le dice entine, pero realmente saber uno para dónde va. Mínimamente lo que tenemos que aprender es todos, tenemos que apuntar para cambiar las malas recurrencias. Es así como su merced de niña ubicaba, empezó como a sembrar esa recurrencia de enseñar a enseñar. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde niños patrones psicológicos. Eso lo estamos enseñando en la clase de la noche, el arte de ser padre. Esta noche tenemos clase, si Dios nos concede la vida y la oportunidad, estaremos continuando con esta clase del arte de ser padre. Y ahí queremos enseñarles a sus mercedes sobre lo que son esos patrones para los niños. Pero en general, lo que dice vuestra merced, cambiar una actitud de ese proverbio chino que decía su merced, al cambiar una actitud, se cambia, es la base para cambiar un hábito. Al cambiar un hábito o costumbre, se cambia un carácter. Y al cambiar un carácter, se cambia un destino. Se puede cambiar hacia un sino y de pronto hasta un mismo desiderato. Es importante, su mercedes, que para encontrar ese desiderato, o sea, la misión de esta esfera que tenemos en esta esfera, comencemos a hacer una lista de nuestras limitantes y talentos y potencialicemos los talentos y empecemos a elaborar sobre las limitantes. En la clase del viernes pasado, en el diplomado, dimos a sus mercedes una técnica que de pronto, si alguien pregunta en esta clase, la recordamos, una técnica para ir cambiando las limitantes que nosotros pudiéramos tener. Si a vuestras mercedes les interesa, más adelantito, entonces podemos hablar de eso para cambiar las limitantes que pudiéramos llegar a tener. El maestro Samael Joad Bator Beor
con esta grandiosa técnica que dio para cambiar la recurrencia, ¿qué fue lo que buscó? ¿Cuál fue su propósito? En realidad lo que hizo fue debilitar esa inclinación hacia el mal, que todos tenemos esas inclinaciones y porque podemos fortalecer las buenas, las positivas. Es que esta fuerza de la recurrencia es terrible, es terrible. Miren, por ejemplo, veo yo unos datos como estos, para que vayan viendo lo que es esa fuerza de la recurrencia, que a unos lo llamarían del mal hábito. A veces son buenos, pero a veces lamentablemente estamos en una esfera que tenemos que luchar contra la misma fuerza de toda la esfera, la mente común, y es la mente común de la esfera es los malos hábitos, los malos hábitos. Un niño, un día, la ciudad de Bogotá, tenía 6 años el niño y la mamá le anunció una pela porque había partido algo. El niño, ante el miedo a la pela, se fue de la casa y se fue a vivir a la calle. Se volvió gamín. Pasaron los años y la mamá quedó con el sinsabor, con el remordimiento de eso, de haber pues, que por culpa de ella se había ido la criaturita. Un día, 7 años después, y redigo, 7 años después, en un programa de una televisión nacional que hay en Colombia que se llama Caracol, fueron y comenzaron a hacer un programa especial de los niños de la calle. Y ahí estaba el peladito, viviendo en la calle. Lo entrevistaron, entre otras cosas, y todo eso. La mamá vio ese programa y dijo, encontré mi hijo. Y fueron a buscarlo. Lo buscó a través de ese programa Caracol, dónde estaba, y fueron allá. Y efectivamente lo encontraron, y sí, era el muchachito. Lo llevaron para la casa, la mamá le pidió licencia, y que bueno, y que la vida iba a cambiar. Le puso un cuarto para él solo, le compró ropa, todo lo que él quería, un cuarto para él. Mejor dicho, le arreglé, para alguien que está en la calle sin nada, pues le cambió la vida otra vez, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? El muchacho se aguantó un mes y al mes para la calle de nuevo, porque ya no soportaba esta vida. Se sentía encerrado en la calle, supuestamente, según él, se sentía libre y se sentía que él era él. Entonces, ustedes, parados aquí desde el punto de vista que estamos mirando, ¿por qué pasó eso con ese muchacho? Por una mala recurrencia. La fuerza de esa recurrencia lo jalaba para allá. Esa recurrencia, bueno o mal, aquí no le vamos a poner, inclusive porque habrá gente que dice, no, ¿y por qué mala? Listo, no le pongamos
si buena o mala. Pero esa recurrencia, la fuerza de la recurrencia lo jaló para allá, hacia allá, ¡prum! ¿Ven? Los hábitos de una criatura que forman esas recurrencias, que van formando el carácter y por ende el destino, como estamos hablando, esos hábitos a veces es muy fuerte cambiarlos, que fue lo que hizo nuestro maestro Samael Fuad Bator Beor con esa limpieza del cambio de recurrencias. Quitarle fuerza al hábito. Quitarle fuerza al hábito. ¿Para qué? Para que pudiéramos cambiar nuestra vida y adecuarla a un mejor vivir. ¿Ven? Entonces, por eso, ¿por qué estamos hablando de esto? Para que valoremos, porque para algunos no pasará de ser allá una morisqueta, hacerla con las runas no pasan de ser una morisqueta más. Pero yo lo que quiero es que miremos con detenimiento, con lupa, si se quiere, lo que se obró en nuestra genética para poder sacarnos de esas cárceles de error y de dolor de las malas recurrencias. ¿Ven? Para su mercedes mirarán y habrán visto y que la lógica les dice, pero uno no entiende por qué. Que hay personas que estando bien buscan hacer cosas que los ponen mal, que los hacen ponerse mal. ¿Por qué? Una mala recurrencia. Conocí un muchacho que de chiquito era ladroncito, cogía las cosas de los amigos, luego la platica la mamá, que llegó a los 18 años y se metió por ahí con una pandillita y bueno, la mamá se fue a trabajar en un lugar por allá en las Antillas neerlandesas y ganaba buen dinero. Y bueno, el chino nada le faltaba, tenía dinero para estudiar en una muy buena universidad, comida, dinero suficiente. Pero el muchacho, ¿qué hizo? Buscó allá en otro sitio distinto, porque la mamá cambió de lugar, de sitio, le cambió de hábitat, de todo. Pero allá él buscó volver a robar. Y el resultado, perdió esa oportunidad de vivir, de vida. Y lo pescaron por allá en un robo grande y le soplaron 15 años de cárcel. Hasta ahí sé de la vida de él. Es posible que haya seguido su camino delictivo. Eso es una mala recurrencia. Mire que le ubican las cosas mejores y esa criatura se va hacia los caminos de las malas recurrencias. Con esas prácticas tan hermosas que nos enseñó, que nos dio el maestro, con esa limpieza, lo que se buscó fue desprogramar la fuerza que se tuviera, una grandísima ayuda. Eso es como cuando a alguien tiene encima una piedra de
de 100 toneladas que lo puede estripar y le redujeron el tamaño a una piedra por ahí de unos 3 kilos. Que hay que cambiarla, hay que hacerle fuercita, sí, pero es una diferencia enorme de 100 toneladas a unos 3 kilitos. Digamos de que de pronto máximo unos 10 kilitos. Hay que hacer fuerza, sí, pero miren la diferencia. Entonces, con esto queremos que sus mercedes vayan entendiendo la trascendencia, aunque la palabra no es trascendencia, sino la importancia de estos eventos que nos están entregando. Bueno, entonces les oímos a sus mercedes. ¿Qué piensan? Oigo 3 comentarios. ¿Qué han entendido de lo que sus mercedes, de lo que hemos hablado? ¿Cómo han entendido esto que estamos viendo? Mírenlo desde su ángulo, porque acuérdense que esto es una clase, no un sermón. Y para mí, en lo que a mí respecta, es absolutamente importante mirar cómo sus mercedes están asimilando esto que se está entregando. Adelante, sus mercedes. Oigo a 3 personas, su punto de vista, su visión de esto que estamos aquí ahorita, estamos hablando de la recurrencia, de la limpieza de las malas recurrencias. Adelante, por favor. Adelante. Aló, buen día. Buena salud, buen dinero. Un gusto saludarles. Parece que hay 2 personas. Parece que hay 2 personas o una sola. Maestra Ramonov. Maestra Ramonov, por favor, ordine quién va primero y quién va después. Sí, por favor, adelante, Guaradalcia. Gratísimas. Mucho gusto, maestra Ramonov. Gratísimas. Soy la maestra Guaraldacia. Gratísimas, maestro, por reforzar todas las labores que hicimos y no hacer algo así como vuestra merced indica, como algo mecánico. Qué importante poder profundizar y concientizar y realmente aprender más todas estas cosas. Oyéndole a vuestra merced sobre los casos que colocó de ejemplo, el niño que la mamá consiguió, llevaron a su casa y luego igual se fue de gamín. Que por cierto tenemos un caso aquí en Venezuela con un ser que hizo eso, se voló del templo y se quería venir a Venezuela y no se sabe de él hoy por hoy. Y el caso de la persona que cayó preso, siendo que tenía todas las cosas que necesitaba. Me pongo yo a pensar, sí, uno hizo ese traalto con el maestro Samael de limpieza de las recurrencias, de las malas recurrencias, pero me estoy centrando aquí pensando cuál ha sido una mala recurrencia mía. Y entonces considero o cuáles han sido. Y considero que requerimos bastante sabiduría, sinceridad, pero hay cosas que a veces incluso inconscientemente quedan tan profundas abajo a nivel subconsciente o inconsciente, más abajo aún, que uno no es capaz ni darse cuenta. Entonces, por eso me digo que se requiere ese poder de sabiduría, de determinar, conocer, comprender, incluso hasta de pronto a algunos nos pedir que se nos devele tales situaciones de recurrencias negativas, porque a veces uno quizás en su forma de estar ciego y creer que nada de esas cosas te pasan,
las tenemos en nuestras narices y de pronto no lo queremos ver. Es una reflexión que estaba haciendo aquí, que quería hacerla en voz alta. Y qué bueno que podemos tener esa fortaleza que nos aleja que nos va a alejar, que nos va a proporcionar fortaleza para alejarnos de los malos hábitos. Pero no es como vuestra merced dice, como que sí, bueno, estuvimos aquí, hice esa posición, el maestro nos hizo esto. No, es que el tema es de voluntad, el tema es de pararse bien parado, comprender y entender y uno colaborar, participar, involucrarse en lo que se hace con su acción, con su ser, para que todo eso sea positivo, pues, y veamos los resultados. Gratísimas. ¿Quién sigue, Ramón? ¿No? Gratísimas, maestro. Adelante, Laudeimar. Buen día, buen dinero, muy buena salud. Gratísimas. Bueno, complementando o afirmando lo que dijo ahora la venerable maestra Guaraldacia, pues me imaginaba, por ejemplo, que un perdón o una limpieza de las recurrencias. Yo me imaginaba era que no iba a volver yo a hacer algo con esta limpieza, pero resulta cogiéndola a ella, dice, es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad. Digamos que si ese niño perteneciera a la doctrina o hubiera conocido a la doctrina y hubiera recibido la limpieza de las malas recurrencias, ¿será que él no se hubiera ido otra vez a la calle? Como decía también la maestra Guaraldaz, hay cosas que están, digamos, en el infraconsciente, porque el maestro Kelly nos ha enseñado que el subconsciente es el consciente y que uno de pronto no se da cuenta. Entonces pregunto, o me hago la pregunta, ¿será que con esta limpieza, cuando vaya a hacer algún acto negativo o positivo, tenga yo la suficiente sabiduría de decir o de saber si actuar o no actuar así de esa forma? Porque uno sí sabe lo que va a hacer. Uno sí sabe lo que va a hacer. Ya uno sabe lo bueno y lo malo. Pero de pronto entra el ego y uno cree que no es el ego. Y entra la duda en ese muy cierto. Entonces, no me imaginaba, antes de oír las palabras de la maestra Guaraldacia, porque la primera que dijeron en el resumen no lo oí. Pero lo tengo el conocimiento, pues, que se ha adquirido aquí en esta sacra doctrina. Y lógico, de pronto no es suficiente, de pronto se me ha adormecido algo. Y me pregunto que las violaciones de conciencia tienen que ver, pues sí, y me contesto a mí misma. O sea, me vuelvo como un caos porque, reitero, ¿qué sabe uno si es una recurrencia o no es una recurrencia?
Y bueno, pensaba que la limpieza era que yo no iba a cometer eso. Se me presenta un caso y no lo voy a cometer. Sola Inti o solamente o sola Inti que no vea que sea bueno. Pero si es de cierto que tengo que actuar rápido, no lo puedo consultar. Me gustaría consultarlo. Alguien me decía que era muy autosuficiente hace mucho tiempo. Ahora soy muy indecisa o me entró la indecisión. ¿Esos cambios son de alguna recurrencia? Bueno, maestro, Bueno, como verá, estoy hecha un caos. permítame, le respondo a su merced. Permítame responderle. Su merced le tiene que, un primer consejo es, vuelva a una sublime obsesión, llamar a su ser. Llame a su ser, llame a los seres, llámelos, para que venza ese razonamiento, ese exceso de razonamiento que hay. Ahora, para lo de la recurrencia, le voy a explicar. Voy a explicarlo con un ejemplo. Porque con este símil que le voy a poner, quizás su merced me va a entender mucho más. Hay una persona que avanza, está caminando, va por un camino y de pronto viene en contra, viento en contra, viene un viento en contra. Bien. Se lo pongo primero en un barco. Voy a ponérselo en un barco. Un barco de esos de los antiguos, de esos barcos de vela y que tenían remeros. Su mercedes saben que en ese barco la proa es lo que va adelante, la popa es lo que va atrás. Su mercedes habrán oído, incluso hay una canción que dice viento en popa y a toda vela, así era nuestro amor. Por ahí hay una canción que dice así. Si uno va hacia un destino y tiene un viento en popa, pues magnífico porque el viento lo arrastra, se lo lleva para allá. Pero si ese viento está en contra, ¿qué toca hacer? Primero, las velas hay que arriarlas, porque las mismas velas nos estarían haciendo retroceder. Y entonces toca es a punta de remeros, de esfuerzo, para que el barco avance. ¿Hasta ahí me va entendiendo, mi querida Laudeimar? Sí, maestro. Una cosa es que el viento lo impulse a uno y lo ayude, y otra cosa es que un momentico, quédese allí, que... Ay, no. Bueno. Es que fue que tuvo una interrupción acá con bueno, listo. un vendedor. Ahora No, bien, sí. vamos a imaginar que la fuerza del viento se llama recurrencia para ese barco. Hay recurrencias buenas y vamos a imaginar que ese barco avanza hacia Dios. El camino es hacia Dios, hacia la reconciliación con Dios.
Si ese viento está atrás, vamos para adelante. Y ese prácticamente el barquito, vamos bien, hay que avanzar, sí, pero vamos bien. Pero en esta tierra, los vientos están en contra. Solamente mire al nivel, a la mente común de la humanidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que remar. Hay que remar. Hasta ahí vamos claros. ¿Qué es esa recurrencia? Ahora imagínese lo siguiente. Que el viento es un viento huracanado que viene en contra. 400 kilómetros por hora. ¿Qué le pasa al barco? Le pregunto, mi hijita. Laudeimar. Puede naufragar. Correctamente, muy bien. Lo puede hacer pedazos. Ahora imagínese que es de 300 todavía. Eso es un huracán nivel 5. Ahora imagínese que a ese huracán, de pronto a una fuerza poderosa, lo toma y lo reduce a 50 kilómetros por hora. ¿Qué tiene que hacer el barco? Los que están dirigiendo el barco. Ah, pues fácil, se puede timonear. Pero hay que remar. Sí, claro que hay que remar Pero ¿qué para llegar a la diferencia hay? orilla. Pero ¿qué diferencia hay de remar entre 50 kilómetros, un viento que es fuerte todavía, a uno de 300? ¿Cuál es la diferencia, mijita? Uy, es muchísima, mucha ayuda. Hay la posibilidad de ganarle. Sí. Ah, ya vamos entendiéndonos, mi querida. Pero ahora, ¿qué pasa si los del barco dicen, no, nos ayudaron y no hacen nada? ¿Qué pasa? Ah, se mueren, ahí se mueren ahogados por flojos. O no, puede que no se mueran ahogados, pero el viento ese, así sea de 50 kilómetros, los arrastra y se los lleva. ¿Ves? ¿Ves cómo es? Pues mi querida niña, esto es lo mismo que está pasando con lo que está diciendo el maestro. Hay que romper un infernal paradigma, porque hay paradigmas buenos, pero este es uno infernal, que la gente en el pueblo taoísta se ha creído. Y es que por el hecho de que el maestro nos haya hecho esa limpieza, ya quedamos listos. O sea, no tenemos que hacer nada y ya nos sacan ahí de one. No, mis queridos niños, no es así. No es así. Nos quitan cargas que no podemos, nos alivianan las cargas, pero alguna cosita tenemos que hacer, pues, para poder avanzar. Para poder avanzar. ¿Ya? Ese viento huracanado que nos hubiera podido llevar, como tú lo dijiste, al naufragio, nos lo han reducido. Pero aún así, tenemos que remar y avanzar y luchar contra esa corriente y cambiarla para que llegue el momento en el cual, a su vez, tornemos ese viento a nuestro favor y lo llevemos como viento en popa. Como viento en popa. Si ganamos nuevas costumbres, si ganamos nuevos hábitos que nos acercan a Dios,
esos mismos nuevos hábitos nos llevan hacia las alturas. Ya tenemos viento en popa. Ya dejamos de tenerlo en proa y lo tenemos en popa. ¿Van entendiendo? Ya no son un viento así ni en barlovento ni en sotavento, sino todo sería en popa. O así tengamos vientos en proa, o sea en barlovento, sea en sotavento, o sea, por el lado derecho, por el lado izquierdo, pero haciéndonos frenar, pues no. La idea es ir creando unas recurrencias nuevas, buenas, que son como el viento en popa, que nos arrastra el barco hacia adelante. Esto que estamos haciendo, su merced y mi ser, estamos creando unas recurrencias nuevas, unas nuevas recurrencias. Y eso, mire que es un hábito de oír y de llevar a la praxis. Y de buscar a poner a la praxis lo que estamos aprendiendo todos. Esto nos ayuda a ir mejorando, Está creando unas nuevas recurrencias, unas recurrencias buenas hacia adelante. No todas las recurrencias son malas, ¿no? Hay seres que formaron en un ayer el pacto de Canchorrita, que era ayudar a los miceles. Recuerdo, por ejemplo, en los tiempos del Cristo, hubo dos seres que fueron los que se metieron la mano al drill para subsidiar la labor evangelística, lo que hacía el Cristo. Su merced se han puesto a preguntarse de dónde salía el dinero para mover el Cristo, para moverse y para disertarlos a todos. Uno de los grandes mecenas para eso fue José de Arimatea. Y yo estaba el día en que en esta existencia le dijo al maestro, a él, tendrás mucha abundancia y así quisieras comerte los billetes a mordiscos. No serás capaz por la abundancia que vas a tener. Esa bendición, ¿por qué lo hizo? Porque él fue el que subsidió los viajes, uno de los que subsidió, pues el que más subsidió en la época del Cristo su labor. ¿Ven? Entonces, ahí tienen vuestras mercedes. Tienen vuestras mercedes la importancia de lo que es tener o formar una nueva recurrencia. Entonces, con estas cosas, su merced hace una pregunta. ¿Y qué será recurrencia y qué no será recurrencia? Cualquier inclinación hacia algo ya es una recurrencia, un hábito. Nosotros estamos formando nuevas recurrencias cada paso que vamos andando o reafirmando algunas que ya tenemos. Por eso descubrir las antiguas, descubrir las malas y cambiarlas. Bueno, hasta ahí. Vamos a seguir oyendo porque ahorita hay una pregunta que hizo la maestra Guaraldacia y que queda en el aire. ¿Y cómo hacer para descubrir aquellas que están inmersas en nuestro subconsciente? Para eso sí les propongo, vamos a dar todo un ciclo, si Dios lo permite, en la didáctica del cambio interior, porque esa ya requiere toda una metodología para hacer esos cambios y lo vamos a hacer. Bueno, ¿queda claro, mi querida Laudaimar? ¿O estás con el vendedor? Adelante. No, maestro, no, el vendedor se fue enseguida. No, maestro, sí, maestro, gratísimas, porque la verdad es que pues el demonio de uno o la mala recurrencia de uno
le hace entender las cosas de acuerdo a su ego. Cuando dijeron limpieza, yo dije, bueno, ya no voy a hacer nada que vaya en contra de las cosas de Dios. Solamente que yo quiera violar la conciencia a conciencia. Claro, y eso está muy bien que piense así. Está excelente. Lo que uno no puede es echarse mentiras de que ya uno está listo, ya. Y solo que hay una cosa que aquí tenemos que aclararles a todos sus mercedes. Y es que uno al hacer esto asume una responsabilidad muy grande. Una grandísima responsabilidad. Porque una cosa es una persona que no tenga herramientas, otra cosa es una persona que le den todo y se tire esa oportunidad, la desperdicie. La desperdicie. Eso no es de Dios. Recuerdo en el año 2017, 18, pude contemplar la sentencia más impresionante dada por el señor de Arribajo, que era el mismo maestro Kelly, a una criatura. Voy a explicar qué fue. Resulta y sucede, creo que fue en el 2017, diciembre. Era la época en la cual se estaban entregando los esparabeles cósmicos, se estaban entregando una serie de datos de seres impresionantes para entregárnoslos a la esfera. Previamente yo he visto procesar ladrones. Y algunos los expulsa el maestro de la doctrina. Pero hasta ahí, ya, no más. Los echaron, se fueron. Hay otros con más gravedad, les pone algunas sentencias de algún tiempo, pagándolos por allá en los abismos, pero poquito. Este caso me llamó mucho la atención y yo consulté con los cielos a ver por qué había sido tan grave. Les voy a contar. Un joven, 13 años, proveniente de Venezuela, y entre otras cosas, saludo aquí a unos venezolanos del pueblo de Venezuela que están en el templo, que son unos seres archivaliosos. Para mí, Amareldo, el que de las multirunas, que es de Venezuela, es un ser archivalioso. Y otros seres que están, mis saludos, porque son grandes ángeles, grandes seres valiosísimos. Pero este muchacho no era la representación de lo mejor del buen suelo. Llegó y en esos días él recibió un dragón esparabel, recibió un maestro, recibió un demonio de la mugra, pero es un demonio bueno, y recibió un dragón esparabel cósmico. Y aún así, el tipo se robó por allá 130,000 pesos.
Una cantidad así. El muchacho. Y el maestro Kelium, como el señor de arriba abajo, primero le quitó ser por ser. Y luego lo condenó a una grandísima cantidad de croix en los abismos. Para que vuestras mercedes tengan una idea de lo que es un croix. Un croix es equivalente a un año cósmico. ¿Qué es un año cósmico? Un año cósmico son 360 días cósmicos. Y un día cósmico son 900.000 millones de años el día y la noche 900.000. Eso día y noche da un día cósmico. O sea, 1.800.000 años es un día cósmico. 360 días de esos da un año cósmico, un croix. Y al personaje lo condenaron a miles de años de una cantidad enorme de croix en los abismos. Y yo me ponía a pensar, yo no había visto, ni aún no he vuelto a ver una sentencia tan terrible. Y hay otros que han cometido robos más graves. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué? Y la contesta, cuando yo pregunté a los cielos, Señor, ¿por qué? La contesta fue esta. Una cosa es, el muchacho se llama Michael. Michael, si no tuviera seres, pues será juzgado como ladrón. Y no más. Pero otra cosa es que él, teniendo la cantidad de seres, sobre todo un esparabel cósmico, para que su merced sepan quién es un esparabel cósmico, es uno de los guardianes del universo. Eso es como si la policía se corrompiera, que entre nuestro medio es lo normal, pero cósmicamente no. Eso es una ofensa gravísima a Dios. Por ese motivo se le hizo esa condena tan grave y tan delicada por la burla a la presencia de Dios dentro de él. Por eso a quienes tenemos seres develados, no nos rige la ley del karma, sino la ley de catancia, y esa aprieta más duro, porque ya hay niveles de conciencia. Por eso cuando pasa uno por estas limpiezas, uno asume, son una bendición indudablemente, pero uno también no puede tomarlas como burla, de que peco y rezo y empato y ya listo, y al otro día sigo haciéndolo al estilo católico, que comulgo, me confieso, hago la fechoría, hace la fechoría, yo no, sino otra criatura hace la fechoría, se confiesa y va y comulga y ya queda santo, y al otro día repite. No es así, mis queridos hermanos, no es así. No es así. Como otra cosa que se tiene en el catolicismo, que aquí queremos desmontar eso, que una persona transgrede la ley de Dios todo el tiempo y un minuto antes de morirse se arrepintió ya para el cielo. Bájense de esa nube, mis queridos chinitos. Y muchos hacen eso, no, yo vivo la vida como me da la gana. Cuando me vaya a morir yo me arrepiento y listo. Bájense de esa nube. Bájense de esa nube, porque así no es la ley.
cuando llega la cuchilla, si la persona entra en un buen, digamos que es sincera y se arrepiente en ese momento, lo que gana sí es que la vida le crea una recurrencia para que empiece a encontrar los senderos de redención y de salida. Pero hasta ahí. Porque el proceso de cambio de las malas recurrencias uno tiene que hacerlas aquí y ahora. Ya, aquí y ahora. Muy bien, son cosas importantes que tenemos que mostrarles a su mercedes para que abramos los ojos y sepamos qué terreno es el que estamos pisando. Muy bien. Bueno, otro ser que nos quiera dar su opinión, su posición frente a esto que hemos estado hablando. Adelante, yo dije que 3, pero si hay más, adelante. Mi venerable Ramonov, ¿quién sigue? Es importante todo esto. Aprovechen porque es que oyéndolo a sus mercedes, nos permite hacer las claridades que hay que hacer para que todos estos procesos, estos grandes eventos que no se dan, decía el maestro, hace más de 2000 años, que esto no se veía en la tierra. Y hay unos que no se verán sino dentro de 18 millones de años. Así es de que son tiempos de promoción de la divinidad, de los cielos están en promoción, aprovechemos. Entonces, adelante. Maestro Don Dagón, buen día. Sí, adelante, Gasipo, adelante, mijo. Maestro Don Dagón, Maestro Don Dagón, pues yo quería saber, por ejemplo, obviamente, y respeto al maestro. Licencia, está al turno otras personas. Pues sí, pero yo ya tenía la mano hace mucho tiempo, sino que Déjeme a Gasipo. Además, déjelo a él, por favor. Él tomó la palabra ya, pues, porque hay varios han subido la mano y la han vuelto a bajar. Adelante, maestro. Y, por ejemplo, digamos, y tiene, por ejemplo, mucha lógica, vi la charla por diferido del maestro Samael de por qué no había destino, pero entonces, maestro, yo me explico por qué, por ejemplo, una vez cuando no creía en nada, no sabía nada de esoterismo ni nada, y digamos que mi vida dio un vuelco de 180 grados, y comencé, por ejemplo, por mandarme a hacer la carta astral. Entonces, en ese momento no tenía, ni interés de esto, y dije, pues lo voy a hacer por averiguar qué es, porque me picaba la curiosidad. Y mire que, por ejemplo, eso fue hace como más de casi unos 20 años, y ahí decía que, por ejemplo, que yo soy ingeniero, pero ahí decían que me inclinaba más hacia la parte de las medicinas y lo demás, pero decía, ¿será que sí es posible eso? No, y imagínense, si aquí ni en mi familia hay médicos ni nada por el estilo, nada. Y ahorita que estoy en este cierto presente, las cosas se han dado. O sea, mejor dicho, empecé a estudiar medicinas hace más o menos, hace unos casi, así prácticamente cuando después de que me hice la carta astral, no sé por qué me fui por ese lado y me quedó gustando. Se me fueron abriendo mucho más rápido los caminos. Ahí decían que, por ejemplo, que uno iba a ser una persona que iba a guiar a otras personas. Yo decía, no, pero eso es imposible. Si a mí me gusta estar solo, a mí no me gusta estar con grupo, con gente, me gusta mucho la soledad. Y entonces, cuando yo dije, de pronto lo voy a tomar porque de pronto está en ese momento, ¿cierto? En unos multiniveles y decía, de pronto voy a ser un líder y me va a ir muy bien en la parte de liderazgo. Pero después con el tiempo, ahorita, me ha tocado ser como una especie de consejero de todo y decía, oiga, mire, se está cumpliendo lo que me habían dicho hace casi 20 años, 15 años de para acá. Entonces, y ahora, por ejemplo, pues le puse mucho más atención a eso y dije, no, pues quiero desarrollar mucho más la parte clarividente, le pido mucho a los maestros que me sigan orientando. Me han llegado información de cómo hacerlo por parte de su merced bastante, he hecho muchas cosas y me han servido. Digamos que estoy, por ejemplo, en tal sitio, en tal ruta, y digo, tengo que coger para tal lado, de alguna u otra manera se dice, no, hágase para otro lado, me voy y allá encuentro el bus.
por ejemplo, empezar a elaborar mucho la parte de la radiestesia y hacer muchas pruebas, en quedarme en silencio, por ejemplo, en decir, bueno, viene una persona, me dice, mamá, tengo tal problema con tal pareja, ¿me conviene estar ahí o no? Y ahí, por ejemplo, me indica, pues, que aunque tengan problemas, pero hay algo que no los deja, que no los va a dejar así libres tan fácilmente, sino que tienen que cumplir como una época, por ejemplo, de 2 años o de 5 años. Y yo no digo nada, pero voy anotando. Y se cumple eso, maestro. Entonces, ahí como, ¿en qué lugar se deja todas esas cositas? Por ejemplo, a un amigo que Con también, mucho y gusto un yo le hermano que contesto, decían, mijo, con mucho gusto. Mire, mi querido Gásico, eh, digámoslo así. El destino, lo que el maestro se refirió, el maestro Samael se refirió, es que el destino que es impuesto a una criatura así por un capricho, digamos, divino o capricho de alguien, no existe, mijo. El hombre es artífice de su propio destino, mijo. ¿Ya? Eso que llaman destino es eso que tú estás viendo, es una forma de la recurrencia. En estas clases hemos mostrado el árbol de la vida. Voy a pedirle a nuestro, yo les, creo que sus mercedes lo han visto cuando yo lo he mostrado, un árbol en el cual uno pudiera estar en el tronco, que abajo las raíces son nuestros padres, nuestros ancestros, y de ahí para arriba están todas esas ramas que son las posibilidades que nosotros tenemos de tomar este camino o aquel, o aquel, o aquel, o aquel. Lo que pasa es que hay unas recurrencias mucho más fuertes. Entonces, una carta astral, ¿qué le muestra a uno? ¿Qué le muestra a uno? Es como si vamos al símil, del barco, aquel que estábamos hablando con Laudeimar. La carta astral le muestra es el mapa de los vientos. El mapa de los vientos que va a tener su merced en popa. Entonces, si su merced no hace nada, solamente se deja llevar por esos vientos, ese es el camino. Ese es el destino. ¿Formado por quién? Por su merced en vidas anteriores, mi querido niño. Por su merced. Y de pronto, o sea, la misma recurrencia y la ley del karma es la que le forman a uno el destino, lo que la gente llama destino. Entonces, vamos entendiéndonos. Puedes decir en síntesis que el entine, para no llamarlo destino, sí existe, pero no es la última palabra. Nos podemos ser los artífices. Ahora le quiero contar de mí, este que le habla, yo. 4 veces. Yo cuando niño, esto creo que yo ya lo he contado acá, antes de conocer al maestro Kelly, no, incluso unos cortos años después, en mis manos tenía yo en la línea de la vida una mancha negra. Y su merced, los que algo saben de quirología, saben qué significa esa mancha negra. Y en el monte de la luna tenía un lunar negro grande. Los que saben de quirología saben qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué pasó? Los 4 cortes que tenía, hoy me miran la mano, yo no tengo nada de eso. Y el lunar que tenía en la zona de la luna se fue disolviendo a través del tiempo. Y en un proceso tenaz que tuve en el 2006, desapareció por completo. ¿Eso qué muestra, mi gran Gásico? Eso muestra que el destino cambió.
Bien. Recuerdo las palabras que también aquí lo he dicho. El maestro Eliseus en el año 1990 me miró la mano y me dijo, uy, qué karmas, qué karmas. Hitler se le quedó en pañales. Los karmas de Dagón no eran chiquitos. Hitler se le quedó en pañales, me dijo, por la cantidad de karmas que tenía sobre mis espaldas. Con el proceso de la limpieza del karma, el perdón del karma, desde cuando salimos del Sagrado Sol Absoluto hasta ese momento, en el 2011, en el 11 de enero de 1994, ya esos karmas no están y las líneas de mi mano cambiaron completamente. Pero entonces mi destino era otro. Ya. Conozco un irresponsable, pero bien irresponsable, que a una dama de esta doctrina, una jovencita, le dijo, le leyó la carta astral y le dijo, usted va a ser una fracasada, haga lo que haga, su vida será un fracaso. ¿Usted puede creer eso? Eso es un miserable el que hizo una cosa como esta. Ahora, hay astrólogos, hay gente seria, responsable, que maneja las cosas como deben ser, pero un tipo de esos se está encarmando y de forma muy grave al hacer una cosa de esas. Cuando a uno le muestran un signo como un camino en la vida y lo hacen con responsabilidad, pues va y venga, está bien. Pero cuando se hace de una forma irresponsable como esas, es mucho el karma que cae sobre las espaldas de eso. ¿Cuál es la diferencia entre un adivino y un profeta? Un maestro que ve más adelante. El adivino suelta lo que ve sin importarle, como caiga, y eso altera las leyes de Dios, o violenta, perdón, las leyes de Dios, no las altera, las violenta. Por eso es que los agoreros y adivinos son prohibidos. Mire, la otra diferencia es que si alguien habla hacia un futuro, advierte, hace advertencias. Hace advertencias. Pero para evitar que la otra persona no caiga en esos caminos. Por ejemplo, nos decía el maestro, llega una persona y le miran la mano, o le miran a leer el tabaco, las cartas, o lo que fuere, y le dice el irresponsable, usted se va a morir en 2 meses. Esa persona no tiene vida, no tiene forma, se angustia, se mueve, y no vivió. No vivió. Le quitó, le robó esos 2 meses de vida a esa persona. Pero si otra persona, si lo dice un maestro con una responsabilidad y es más como una advertencia, las cosas son diferentes. Recuerdo tanto en el año 1992, mes de marzo, el maestro Kellyon le dijo, no, fue mes de febrero de 1992 en el GeoAquarius, le dijo al maestro Orail Kaur, en tu línea de la vida tienes solo 2 meses o algo así, poquitico. Prepara tus cosas. Y el maestro de Alcaur empezó a laborar, a organizar todo, a ponerse en paz con Dios, con los hombres, con todo. El resultado, él tenía una enfermedad gravísima a nivel pancreático.
Pero al cantarle estas cosas el maestro a él hizo un esfuerzo, súper esfuerzo, por arreglar, enderezar lo que estuviera enderezado. Si hubiera sido por todas estas cosas, por lo que llamaría uno destino, Luna, a los 2 meses se va. Pero el hombre hizo cambios, aquí y allá se esforzó. Y cuando llegaron los 2 meses, o el tiempo que era de 2 o 3 meses, algo así, pues ante la divinidad se pudo negociar o solaxelar. Y hoy han pasado 31 eleocrones y el hombre está sano de eso que lo iba a matar. ¿Cómo les parece? Cambió su recurrencia, cambió su vida. ¿Ven? De esta manera, entonces, mi querido Gácipot, cada acción que nos hagamos, buena, regular o mala, estamos formando una recurrencia a futuro. Una recurrencia. Lo que la gente dice, de lo que uno siembra, de eso recogerá. De lo que uno siembra, de eso recoge. Y las lecciones que uno vea, si no aprende de esas lecciones, se las vuelven a repetir más adelante, en esta misma vida o en vidas subsiguientes, pero se las repiten. Por eso la importancia de dejar cerrados plenamente los procesos de la vida de uno con el debido aprendizaje de esto, para que no vuelva y se les repita. ¿Queda más claro, mi querido Gácipot? Y si tiene preguntas, adelante, mijo. Sí, gratísimo, maestro. No, pues ya escuchándolo su merced, pues su merced siempre lo orienta a uno y todo lo que su merced nos pone a hacer me ha servido bastante, maestro, y gratitud por la aclaración. Sí, o sea, para que entendamos, lo que el maestro Samael cuando dice el destino no existe, él está hablando de un destino que se lo impusieron a la berraca a las personas y hagan lo que hagan, no lo pueden cambiar. Ese tipo de destino no existe. Pero ya el sino o el entine de nuestra existencia, que puede ser destino el que no intenta cambiarlo nada, volvemos al barco. Si solamente no movemos los remos para nada y dejamos que sean solo los vientos que nos lleven, seríamos naves al garete. Para el que no está familiarizado con términos náuticos, al garete quiere decir para donde lo lleven las olas y lo lleve el viento. Que eso es lo que pasa con la humanidad. Ya. Entonces la carta astral, ¿qué es? Vuelvo y digo, es un mapa de vientos para esa persona. Un mapa de vientos. Una persona inteligente y sabia aprovecha ese mapa de vientos para saber cuándo hay que aprovechar el viento y cuándo hay que remar con todas las fuerzas para salir de ahí, de los vientos que están en contra, porque tenemos un destino, un entino. Por ejemplo, en las épocas cuando de los viajes entre Europa y América, y más por ende, cuando desde España a lo que es Centro y Suramérica, bueno, México, de México para abajo, pues había un mapa de vientos allá que ellos, los barcos, tenían que acomodarse. No era la misma ruta, sino tenían que acomodarse para poder aprovechar los vientos de venida y los vientos de subida. ¿Ven? Entonces aquí hacemos lo mismo, les decimos a su merced lo mismo. Esto hay que saberlo aprovechar.
Miren ese mapa de vientos, pero para bien, entendiendo que uno es el artífice de su destino. Gratísimas. Muy bien, mi querido Gásipo, y gratísimas por esa pregunta, porque nos permite hacer claridad a sus mercedes. Y maestro, pues para terminar, no, pues le doy gratísimas a Dios que me hubiese puesto todo este conocimiento, llegar al Tao, la medicina, porque como ingeniero no hubiera podido atender, por ejemplo, a mi madre, a mis seres más queridos, y como médico sí he podido, gratísimas a los maestros y a todos los seres como su mercedes que nos pueden, que nos han orientado para sacarlos, digamos, cuando se enferman ellos. Gratísimas, maestro. Muy bien, mi chinito. Magnífico. Bueno, ¿alguien más? Adelante. Sí, maestro, gratísimas. Adelante, Lau Mavi. Buen día, maestro de Don Dacón, buen día a todos los seres de la sala. Bueno, no estuve desde el inicio de la conferencia, pero ya he entendido el mensaje, maestro. Yo también pensé que era que nos habían hecho la limpieza pues ya de todo, ¿no? Y entonces, bueno, ya sonaba un poco aburrido. Entonces, gracias por la aclaración de que nos han aminorado las recurrencias, las malas recurrencias. Entonces, ante la inquietud de una de las hermanas que intervino, que dijo que cómo saber si esta mala recurrencia, que me estoy frente a ella y no sé si es del inconsciente, subconsciente, cómo actuar. Entonces, pienso que ahí recordé lo que una vez oí del maestro Kenyon por la emisora, cuando dijo que ante algo que no sabemos cómo actuar, ¿qué decisión tomar? Pues decir, invocar a nuestros seres, preguntar a Dios si esto que estoy frente a esto, si esto es para mi evolución o no es para mi evolución. Esa es la pregunta simple que nos debemos hacer. Entonces, como dijo su merced, pues consultar a nuestros seres, consultar a nuestro intuicel. Eso es lo que se me ocurrió, maestro, cuando la hermana expresó esa duda de qué hacer ante una situación en la que no sabía cómo actuar y se sentía pues impotente, ¿no? Como si iba a caer en esa mala recurrencia. Y también, maestro, he regresado del templo, quería contarle que estoy teniendo caídas, o sea, me golpeo mucho la cabeza, ya fui al jardín, me golpeé con una rama, fui al otro jardín con otra rama, luego me agacho para hacer las cosas, me golpeo con los muebles, justo en la cabeza, maestro. Soy de Aries y bueno, de repente porque no estoy atenta, estoy muy apurada y me estoy golpeando continuamente la cabeza, maestro. Y bueno, gratísimas también por la aclaración de lo que es el destino, que no existe, que son las recurrencias anteriores las que están dirigiendo nuestro presente y que tenemos la facultad de decidir a qué rumbo tomamos, ¿no? Siempre consultando a nuestros seres, orando a Dios para que nos guíe y nos ayude a tomar la mejor decisión. Y también, maestro, recordé también cuando en las primeras conferencias que oía del Tao nos dijeron, los monjes que vinieron de mi ser, que si bien cuando nos leen las Magdus, nos ven tal o cual situación que nos va a ocurrir según lo que dicen los adivinos, pues todo eso se borra cuando uno practica consciente inti estas sacras enseñanzas. Eso sería mi porte, maestro. Gratísimos. Y espero su contesta sobre los golpes que estoy teniendo. Claro que sí, desde luego, con todo el gusto. ¿De qué parte del mundo estás en estos momentos, Laumab? De Perú, maestro. Estuvimos en el templo ahí en la madrugada, cuando nos daban las pues enseñanzas. claro. Quisiera, Sí. por favor, también que nos haga recordar el ejercicio para tener buena memoria, la del elefante. Ya casi la he olvidado y quisiera practicarla, maestro. Bueno, mire, recuérdemela el domingo en la clase y yo les enseño la runa del elefante. Ya, maestro, gratísimo. Mire, mi querida Laumab. Claro, con todo el gusto te lo explico. Mira, dentro del seminario seminacuarios que estamos dando los lunes de lo que es el cambio interior, hay un tópico que hay que volver a tocar de nuevo, es lo que se llama la clave de sol
pero visto desde el ángulo taoísta, hay una parte que se dice objeto, o sea, el propósito de las cosas. Aquí, en ese objeto es uno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y aquí, para uno poder conectarse con Dios de forma permanente, los invito a que hagan esta pregunta. Todos nos debemos estar haciendo esta pregunta en los hechos que estemos haciendo en la vida. ¿Y esto agrada u ofende a Dios? Es lo que tú decías, ¿evoluciona o involuciona una criatura? ¿No? ¿Esto agrada u ofende a Dios? Cuando uno se hace esa pregunta, cuando uno se hace esta pregunta, se conecta inmediatamente con su conciencia. Claro que la pseudoconciencia comienza a mandarle mensajes negativos. Hombre, no le pare bolas a eso. Una vez al año no hace daño. Nadie se va a dar cuenta. Todos esos argumentos infames de la pseudoconciencia, que es la voz de Satán ahí. Pero la conciencia le dice a uno las cosas. Y ahí es donde tiene uno que tener la voluntad para decir, bueno, yo voy es para allá. Porque los vientos negativos en contra lo inducen a que desvíe el camino, a que se mueva. Ahí es donde debe tener la voluntad para hacerlo. Recuerden, ahora utilicemos como una forma positiva esa limpieza de malas recurrencias que nos hizo el maestro. Digan, no, ya tengo la voluntad, ya tuve la limpieza para poder decir no. Ya no son 300 toneladas las que tengo que mover, de pronto son 10 kilitos o 5 inclusive, o sea, un empujoncito fuerte y ya. Soy capaz utilizarlo de esa manera. Respecto a lo de tu cabeza, bueno, mi querida niña, te doy 2 prácticas. Recuérdame el domingo para ampliarle eso en la clase, si Dios lo permite, que dictemos, te lo amplío con algunas otras runas. Vas a, primero que todo, practica la runa que enseñó el maestro Samael para cambiar de recurrencias. Esa runa que es la de poner las manitas así como la esfinge, ¿no? Hacia el frente y con el pie y se inclina. Con el pie primero apoyado en el pie izquierdo, se inclina hacia adelante, buscando con las manitas llegar lo más abajo del piso posible y luego se levanta y cambia de pie otra vez uno, y eso es así haciéndolo, mirando hacia el oriente o mirando hacia el norte. Hágase esto, si quiera, si puede, 42 veces. Y cada vez que esté haciendo eso, mi querida Hermagda, sienta que en su cabeza se va formando un escudo protector, una especie como de casco con sensores que le llega la información antes de que pueda estar el hecho para que su merced evite el golpe. Bien. A ver si me hice entender. Adelante, mi querida Hermagda. ¿Cómo fue entendido? Sí, maestro, entendido. Hacer la runa esfinge. Sí, maestro, su merced también dio el porte de que eso limpia los arcos eléctricos. Exactamente, hija. Eso limpia los arcos eléctricos. Entonces, el bloqueo que hay, o sea, cada signo zodiacal tiene poderes, pero lamentablemente en la Tierra también produce estribos psicológicos negativos. Con esto estás cambiando el estribo psicológico negativo. ¿Ves? Porque estás limpiando esos arcos eléctricos y la tara que hay ahí la estás moviendo. Entonces, al hacer esa runa, la runa esfinge, su merced va visualizando y va sintiendo que creas como una especie de campo, un casco,
mucho más allá de la cabeza. Es un campo energético que es de sensores. Y cualquier cosa que pueda intentar hacerte daño, ¡prum!, lo va a captar y te va a avisar inmediatamente. Y sienta que esa orden llega a tu sistema simpático, que es el que pues, maneja el instinto, ¡pra!, y una vez para uno corregir el asunto. Ni siquiera pasa por la mente directa, sino pasa al centro instintivo. ¿Por qué? Porque es que la mente, el centro mental es el más lento de todos. El centro instintivo es mucho más rápido. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. ¿Cuántas veces les ha pasado que van caminando y ¡pum!, se volteó el tobillo y se levantó y pensó, uy, me volteé el tobillo? Pero ya pasó y ya lo recogió hace rato. Entonces sienta que su merced, cuando está haciendo esta labor, está dándole órdenes, está formando ese centro instintivo. Incluso esto para otras personas que tengan problemas no con la cabeza, sino con cualquier parte del cuerpo, están formando esto como ese escudo, no solo a nivel de cabeza, sino a nivel de todo el cuerpo, como una especie de traje energético grande que no los atrapa a su merced, no, los permite ser libres, pero que les llega la información o de cualquier peligro a su cuerpo, un golpe o lo que fuere. Miren que los guerreros, es impresionante, los guerreros tienen ese campo magnético, ese campo energético que les estoy hablando y está extendido a una distancia grande. Yo anduve alguna vez con un guerrero de verdad, de esos, era de la mafia, el tipo. Y él me buscó y él me tenía mucho aprecio, así como algunos de sus mercedes me tienen aprecio. Él me buscaba y para preguntarme cosas, para que le ayudara a salir de vainas. Pero yo ya me llamaba la atención que siendo alguien que laboraba en la mafia, él tenía principios que buscaba de alguna forma a Dios. Y un día estábamos en un aeropuerto y él me decía, vienen siguiéndonos tantas personas. Él la sentía. Él sentía eso. Algunas veces que íbamos a entrenar sacrógesis, ejercicio fuerte, él iba caminando y dijo, hay tantas personas escondidas ahí en tal parte. Él la sentía. Es un espíritu de guerrero. Con esta práctica que le estoy dando, y se las podemos ampliar con algunas adicionales el domingo, pero empiece con eso, mi querida niña, y su merced va a mejorar ostensiblemente. ¿Le queda claro, mi querida Hermagda? Adelante. Gratísimo, maestro, por la ayuda y muy contenta con la contesta. Y bueno, lo de guerrero también, porque soy de Aries y bueno, un poquito así, bueno, no sé decirlo. Gratísimas, maestro, y voy a ponerla en práctica. Y el domingo en la clase le voy a hacer recordar lo de la otra ayuda. Gratísimas, maestro. Bueno, sí, señora. Bueno, ¿quién sigue al turno, mi querida Ramonó? Gratísimas. Adelante, maestra Guaradalcia. Adelante, maestra. Pues cuesta conseguir el micrófono, no da el sistema pronto. Guaraldacia. Sí, que hace un tiempito tuve una desconexión y luego volví a entrar cuando oía que su merced maestro hablaba al Audeimar, pero me hizo recordar la importancia que es que un enviado de Dios, más el representante del verbo que tenemos aquí con nuestro maestro Samael,
que su verbo es poder, su palabra es ley. Él decía en estos días, en un trato que estaba haciendo, que debían mandarle las personas que, para las develaciones de Simbre, a los que estuvieran en el evento, porque al parecer hicieron un listado y no fue, esa persona no estaba en el evento, pero se leyó ya la develación del Simbre de ese ser, y él decía que ya como lo había dicho, no podía, eso no lo podía recoger, es decir, ya estaba, ya se hizo público, ya con solo eso es una ley. Y me acuerdo de lo que nos dice el Génesis cuando le está dando la bendicela a sus hijos, cuando Esaú quería ser bendecido por su padre y Jacob también, pero perdió la bendicel de su padre Esaú y la recibió Jacob. Cuando llega Esaú le dice que le dé la bendicel a él, que si para él no tiene bendición, él dice, no, es que ya la di, o sea, ya se la di a tu hermano. Entonces el poder de la palabra, que con eso que el maestro nos dice, que nos está limpiando, está como vuestra merced dice, maestro Edón, quitando esa fuerza de esas malas recurrencias, solamente con su poder, como cuando nos dan Simbre. Entonces, que cualquiera puede decir, bueno, pero el maestro lo único que hizo fue decir, no, pero es que lo que el maestro dice, eso es ley. Entonces está en nosotros también poner de nuestra parte para hacer que eso se cumpla, porque si no seguimos siendo de los mismos. Eso es lo que quería referir. Gratísimo, maestra. Gratísimo. Venerable maestra Ramonov, ¿quién sigue? Maestra Ramonov. Sí, maestro, no tenemos más manos levantadas por el concierto. ¿Hay algún comentario en el chat? Voy a fijarme, maestro. Sí, ya se lo voy a leer, maestro. Y es que la licencia de este día en adelante, hacer que su pueblo y mi pueblo, nuestro pueblo. Bueno, David Limar ya habló. David Limar dice, licencia, a la gente la asustan los médicos alópatas de la forma como se dice, pero el hecho de que un mensajero como el maestro Keriun se sabe que todo se puede cambiar cuando nos entendamos, lo entendamos en el cumplir cierto de los mandamientos divinos, manda cierto divino. Arcón dice, un saludo a nuestro respetado maestro Edón Dagón. Lucy dice, Runa, Anubis o Chacal. Eso, Runa, Anubis o Chacal, así es. David de Mar vuelve a decirnos, venerable maestro, por algunos exiges no entre desde el comienzo a la limpieza de la recurrencia, solo 1 minuto, y la runa era estática con los pies, y me moví hacia la izquierda mía. ¿Será que sí recibí esta gran limpieza? Gratísimas, maestro. Bueno, en este momento lo esté pendiente, y que eso yo sé que la van a volver a hacer. Esté muy pendiente. No, maestro, ¿sabe? También quien pueda ir al templo en cualquier concierto, fin de semana me refiero, vía Intervia las están haciendo todo lo que el maestro ha admitido, todas las limpiezas y perdones. Eso ya está la autorización para que quienes se lleguen al templo las puedan recibir vía Intervia. Bueno, maestro. Me cuesta esto. Bueno, mis niños, hasta aquí entonces la clase del día de hoy. Sí.
Hoy me dice Lucy que a las 2 está en la remisel de la recurrencia. Hay que estar pendientes a las 2 de la tarde. Adelante. No, bueno, sí, hoy a las 2 de la tarde. Y quienes ya lo hicieron, vuelvan a hacer con más conciencia, eso es todo. Y las cosas se dan dependiendo también cómo uno las quiera, las anhela y las cumpla. Perfecto, eso es una magnífica noticia, saber que a las 2 de la tarde va a estar. Bueno. Gratísimas por ley de recurrencia. Me toca recibirla hoy otra vez La completa. recurrencia es la tendencia a repetir los hechos, ¿no? Entonces vamos a cambiar para repetir. Sí, pero es una recurrencia buena, me va a tocar desde el comienzo porque es que por exiges con el celular, yo no pude en un comienzo, yo oí solo al final y bueno, me tocó. Por lo que sea, pues hay que vencer esa recurrencia malsana y ahora sí poner una cosa buena. Bueno, mis niños, un varón que nos eleve la oración para cerrar. Maestro, licencia. Hay una recurrencia de la cual no es violación de conciencia. Por ejemplo, cuando una persona se cae. Yo me caí a los 15 aliocrones en un colegio muy grande y casi que quedé inválida. No ves que no hemos dado vínculo. Yo ya me hablo caído, lo que me dijo que estuviera muy pendiente. Que Maestro, entonces ese tipo de recurrencia de accidentes, pues que pues ¿qué le dijeron de la camilla? Lo que pasa es que a mí me habían enseñado a caminar como caminan las modelos y me pisé. Estamos emitiendo nosotros, están sin fluido. El pie y no me di cuenta porque llevaba tenis puestos. Entonces, yo me refiero a ese tipo de recurrencias. ¿Su merced qué me dice, maestro? Bueno, esa ya estamos fuera del tiempito. La semana entrante, si quiere, hablamos de ese tema, de ese tópico y se lo aclaro. Le aclaro esas cosas, porque nada sucede, ni la más leve brizna, sin la voluntad de Dios. Aún son cárceles que de alguna manera traen un aprendizaje y para poder salir de esas cárceles hay que extraer la sabiduría de lo que nos están enseñando con eso. Bien, entonces hay que mirar eso, porque la ley de la recurrencia obra también con la ley del karma. Y la ley del karma mete a una persona en unas nuevas recurrencias. Por ejemplo, el que ha sido bien matón, el que le da a todo el mundo en las ñatas, que ha sido como abusivo, porque es grande y que le pega a todo el mundo, la ley del karma llega el momento en que hace que le peguen a él duro y entonces de ahí para allá empieza a recibir golpes. Le cambiaron la recurrencia y lo metieron en algo para que aprendiera. Eso de pronto más adelantico podemos hablarlo, ampliar al respecto. Bueno, mis chinitos, por ahora, venerable Gásipot, adelante, háganos la oracel de cierre. Gásipot, ¿se encuentra en la sala o ya salió? Bueno, voy a hacerla yo entonces. No. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, en este bendito día. Gratitud porque nos has dado la existencia, nos has permitido recibir estas bondades tan grandes, tan únicas. Concédenos, Señor, la conciencia suficiente y la voluntad crística suficiente para poder aprovechar al máximo estas bendiceles y encauzar nuestra existencia de verdad y en serio hacia ti. Os lo pedimos en el simbre del Cristo, por el Cristo y por el Cristo. Aom sea. Los invitamos a todos a que entren al Edén de las Hespérides, se suscriban. Todas estas conferencias están quedando allí. Todas estas conferencias están quedando allí. Ayuden a darles me gusta, porque hoy entré a una conferencia y vi un solo me gustica.
uno solito, y otras tienen 0. Y pues de esta manera, entre más le guste, le ponga eso, si la gente pone en el buscador algo, esto les puede llegar más, acceder, y es una forma de ayudar a dar doctrina. Esta tarde, están a las 7, vamos a enseñar el arte de ser padre. Y el viernes vamos a seguir con la alquimia mental, donde estamos enseñando a dar órdenes mentales. Dios me los cuide, Dios me los bendiga. Paz y luz. Bueno, y en los lunes estamos, el domingo con la clase de Tao Te Integridad y el lunes con la didáctica del cambio interior. Estamos entrando en un proceso de lo que es la talidad dentro de ese cambio interior. Paz y luz, bendito sea. Bueno, paz y luz para todos. Gratísimas, maestro, por sus Paz y luz, enseñanzas, por gracias. estar ahí al filo de la navaja ayudándonos. Paz y luz para todos. Gratísimas. Buen día.